Tras un largo ciclo de meditación ininterrumpida, Luye finalmente abrió los ojos. Un profundo bostezo escapó de sus labios mientras estiraba los brazos hacia el techo de su sencilla cabaña, sintiendo el crujir leve de sus articulaciones. Din. Amo, ella lleva mucho tiempo ahí fuera. Ya van varios días, ¿seguro que no quiere ir a verla?, preguntó la voz neutra del sistema, insistiendo en un tema que parecía persistente. Luye no se inmutó. Su respuesta fue fría, tallada en hielo. No es necesario. No he olvidado lo que me hizo en nuestra vida pasada. Las mujeres solo entorpecen mi velocidad de cultivo. En esta vida, nada es más importante que alcanzar la inmortalidad. Afuera, arrodillada en la tierra fría frente a la puerta del pico Bailan, Chulinger mantenía la espalda recta. El viento jugaba con su cabello desordenado. En sus ojos, aunque cansados, ardía una tenue llama de determinación. Joven maestro, confío en que si soy persistente, llegará el día en que me perdones, pensó, clavando la mirada en la madera cerrada. Pico Chixia. La secta Dadao se alzaba majestuosa, con sus 9 picos principales y 72 secundarios. El pico Bailan y el pico Chixia eran 2 de los más destacados, cada uno con su propio carácter. En un claro boscoso del pico Chixia, Hon Ling ejecutaba una serie de movimientos con su espada. Cada giro, cada estocada, era fluido y letal, cortando el aire con silbidos precisos. Su concentración era total, un torbellón de energía controlada. A lo lejos, escondido tras un grupo de rocas musgosas, un joven la observaba. Sus ojos, llenos de admiración y algo más, seguían cada uno de sus movimientos. Era Lingu Busuang, el nuevo primer discípulo del pico Chixia. Esta mujer es realmente deslumbrante, pensó, sin poder apartar la vista. En su distracción, su pie desplazó sin querer un par de piedras pequeñas que rodaron con un clic-clac audible en el silencio del claro. Ongling detuvo su secuencia en seco. Su cabeza giró hacia las rocas, sus ojos, agudos como los de un halcón, se estrecharon. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con una mezcla de molestia y alerta en su voz. Lingu Busuang, sorprendido, salió de su escondite con cierta torpeza, alisando su túnica. Soy Lingu Busuang, el nuevo primer discípulo del pico Chixia, es un honor conocerte, hermana menor Ongling, anunció, intentando recuperar la compostura. Ongling bajó su espada, estudiándolo con curiosidad. ¿Así que tú eres Lingu Busuang? En su mente, los recuerdos de su vida pasada se activaron. Ese nombre me suena de hace mucho. Si no recuerdo mal, después de que rechacé el puesto de santo, él se convirtió en el sucesor de la secta Dadao. Al final alcanzó el 8º reino y murió en combate durante la calamidad de la oscuridad. Fue un hombre digno de respeto. He visto la técnica que estabas practicando, hermana menor. Es magistral, dijo Lingu Busuang, recuperando confianza. ¿Me permitirías un duelo de práctica? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Ongling. Le guiñó un ojo con aire de superioridad. Niño, no eres rival para mí. El rostro de Lingu Busuang se encendió. Tú, ni siquiera eres mayor que yo y hablas con una arrogancia desmedida, si soy rival o no, lo sabrás cuando crucemos golpes. Ongling suspiró, como si lidiar con él fuera un fastidio. Luego, una idea maliciosa brilló en sus ojos. Hagamos algo, ve y desafía a Luye. Si logras vencerlo, entonces aceptaré pelear contigo. Lingu Busuang parpadeó, desconcertado. ¿Quién es ese tal Luye? No tengo nada en su contra, ¿por qué debería desafiarlo? Suspiro, hizo Ongling, adoptando un aire de víctima. Ese Luye es el culpable de que mi maestra me castigara. Es el tipo que está cumpliendo su encierro aquí, en el pico Chixia. La curiosidad y un instinto caballeroso se apoderaron de Lingu Busuang. Dime, hermana, ¿qué fue lo que te hizo ese, desgraciado? Media hora después. El rostro de Lingu Busuang estaba congestionado por la indignación. ¿Qué? Esto es inaudito, qué rabia me da, ¿cómo puede alguien así ser tu hermano mayor de secta?, exclamó, tras escuchar la versión, y posiblemente exagerada, de los eventos por parte de Ongling. Espera aquí, hermana. Iré ahora mismo a darte el gusto, derrotaré a Luye y haré que te pida perdón de rodillas. Ongling puso una expresión de falsa preocupación. ¿De verdad vas a ir, que no puedes ganarle? Mi decisión está tomada, declaró él, lleno de arrogancia juvenil. Si no le doy una lección a ese Luye, no soy digno de ser llamado primer discípulo.
Cabaña de Luye, Pico Chixia. Los golpes en la puerta eran fuertes e impacientes, acompañados de gritos. Luye, sal, te desafío. Luye, interrumpido nuevamente en su concentración, frunció el ceño. ¿Quién anda ahí afuera?, preguntó con voz cargada de fastidio. Soy Lingu Busuan. ¿Qué hace este chico aquí?, pensó Luye, un destello de reconocimiento en sus ojos. Se supone que nos conoceríamos por primera vez en el gran torneo de la secta. Recuerdo que esa vez yo quedé campeón y él fue el subcampeón. Abrió la puerta. Frente a él estaba el joven, con el pecho inflado de determinación. ¿Tú eres Luye? Así es. Hermano Lingu del Pico Chixia, ¿qué se le ofrece?, respondió Luye con una cortesía que sonaba ligeramente burlona. ¿Has oído hablar de mí? Por supuesto, dijo Luye, asintiendo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se nota que tiene una historia interesante. Formar el núcleo celestial en solo 2 meses y 12 días es algo digno de admiración. Lingu Busuan se irguió aún más, halagado. Vaya, parece que tienes algo de mundo. Aunque para ser exactos, fueron 2 meses y 11 días. El primer día estuve con los trámites de ingreso y no practiqué. Claro, concordó Luye, su tono bordando el sarcasmo. Su talento es legendario, un verdadero ejemplo para toda la secta Dadao. Un momento, reaccionó Lingu Busuan, dándose cuenta de que estaba siendo llevado. He venido a desafiarte, deja de burlarte de mí. ¿Un desafío? De acuerdo, total, me estaba aburriendo aquí sentado, concedió Luye, encogiéndose de hombros. Lingu Busuan, veo que tienes potencial. Te daré una lección por cuenta de la casa. Entonces no me contendré, gritó el joven, y sin más, desenvainó su espada y se abalanzó en un ataque frontal lleno de brío pero predecible. Luye no se movió de su sitio. En lugar de desenvainar, simplemente alzó su mano derecha, extendiendo 2 dedos, el índice y el medio. ¿Qué, piensa usar solo 2 dedos?, pensó Lingu Busuan, alarmado y ofendido al mismo tiempo. Justo antes de que la espada lo alcanzara, los 2 dedos de Luye se movieron con una precisión sobrenatural, golpeando ligeramente el lado plano de la hoja. Un ting metálico resonó, y una fuerza descomunal, perfectamente dirigida, recorrió el arma. Hermano, disculpa, dijo Luye, casi como un susurro. Maldición, gruñó Lingu Busuan, apretando los dientes con fuerza mientras sentía cómo su brazo entero se entumecía y era empujado hacia atrás, esforzándose con todas sus fuerzas para no soltar la espada. Entonces, Luye simplemente desapareció de su vista frontal. Detrás de ti, anunció la voz de Luye, que ahora provenía de su espalda. Antes de que Lingu Busuan pudiera girar, una patada ligera pero imposible de contrarrestar lo golpeó en la base de la espalda. La fuerza no era brutal, pero era perfectamente dirigida para desequilibrarlo por completo. ¡Bah!, exclamó, volando hacia adelante para aterrizar de bruces en el suelo, en una pose desordenada y humillante. Luye se acercó, mirándolo desde arriba. Una sonrisa fría jugueteaba en sus labios. Hermano, ¿con eso es suficiente? Lingu Busuan se levantó rápidamente, el polvo y la vergüenza manchando su rostro. Aún no, rugió, la humillación alimentando su rabia. Otra vez. Con un grito que mezclaba frustración y determinación, acumuló toda su energía. Un resplandor dorado comenzó a emanar de su cuerpo, concentrándose en su espada hasta hacerla brillar como un pequeño sol. La energía a su alrededor se agitó, mucho más poderosa que antes. Técnica de espada de Chixia, bramó, lanzándose al ataque final, decidido a borrar su humillación con un solo golpe. Lingu Busuan, con el rostro encendido por la determinación y la vergüenza, cargó de nuevo. La energía dorada envolvía su espada como una llama viva, crepitando con violencia contenida. No me creo que puedas esquivar esto tampoco, gritó mientras se abalanzaba, su hoja trazando un arco mortal hacia Luye. Pero Luye simplemente se movió. No hubo esfuerzo aparente. Sus pies apenas parecieron despegarse del suelo, y el ataque pasó rozando el aire donde un instante antes estaba su cuerpo. ¿Qué?, exclamó Lingu Busuan, sus ojos abiertos de par en par. Luye extendió el brazo con una calma absoluta y lo agarró por el cuello de la túnica. Su agarre era firme pero no brutal, como el de un adulto sujetando a un niño travieso. Mira bien, porque solo lo mostraré una vez, dijo, y su voz tenía un dejo de maestro cansado dando una lección. ¡Qué velocidad!,
Alcanzó a murmurar Lingu Busuan antes de sentir cómo el mundo giraba a su alrededor. Lu Ye lo arrojó hacia atrás con un movimiento fluido. El joven voló por los aires y solo pudo clavar su espada en el suelo, haciendo saltar esquirlas de piedra, para frenar su caída. Wag exhaló, el impacto sacudiéndole el pecho. Lu Ye se plantó frente a él con una pose relajada, casi aburrida. Esa sonrisa burlona volvió a asomarse en sus labios. ¿Y bien? ¿Quieres continuar? Lingu Busuan jadeaba, el sudor frío recorriendo su nuca. En técnica me superas, pero mi capacidad de comprensión es mayor, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Oh. ¿A qué se refiere el hermano mayor?, preguntó Lu Ye, inclinando la cabeza con fingido interés. Del arte de la espada del resplandor carmesí, ya he descifrado la segunda postura, declaró Lingu Busuan, y su cuerpo entero se encendió con una oleada de energía dorada aún más intensa. La espada vibró, cantando con poder recién descubierto. Realmente tiene una gran perspicacia, hermano, concedió Lu Ye. El ataque se dirigió hacia él, imparable, definitivo. Lu Ye no se movió. No esquivó. Simplemente levantó una mano y, con un chasquido seco, hizo pedazos aquella técnica como quien rompe una rama seca. Lingu Busuan, que había contenido la respiración esperando el impacto, abrió los ojos de par en par. La energía dorada se deshizo en chispas inofensivas a su alrededor. Fue en ese momento, al ver la absoluta indiferencia de Lu Ye ante su mejor golpe, que comprendió la distancia que lo separaba. Lu Ye se acercó a él. Su voz, sorprendentemente, había perdido toda burla. Hermano, ¿podemos dar esto por terminado? Lingu Busuan bajó la espada, avergonzado pero también, de algún modo, aliviado. He perdido. Con tal fuerza, tu futuro está destinado a superar al mío. Lu Ye sonrió, esta vez con un atisbo de calidez. Descuida. Si alguien pregunta, diré que luchamos durante 10 intensos asaltos, y que apenas logré una victoria por los pelos. Lingu Busuan parpadeó. Luego, una sonrisa amplia y genuina iluminó su rostro magullado. Jaja, Lu Ye, eres un buen tipo. Me acordaré de ti. Se incorporó, guardando su espada. Me retiro. Nos volveremos a ver. Pero en ese instante, una voz femenina, llena de una esperanza casi dolorosa, cortó el aire. Lu Ye, finalmente saliste. Linger corría hacia él, su rostro iluminado, su cabello revoloteando detrás de ella. Parecía que todo el sufrimiento de los últimos días se disolvía en esa carrera. Lingu Busuan la vio pasar y sus ojos se abrieron con sorpresa y admiración. ¿Acaso el pico Bailan está lleno de bellezas?, murmuró para sí mismo, fascinado. Pero Lu Ye ni siquiera giró la cabeza. Pasó junto a Linger como si ella fuera invisible, sus ojos fijos al frente, su expresión impasible. Abrió la puerta de su habitación, entró y, sin una palabra, la cerró. El sonido de la madera al encajar fue como un trueno en el silencio. Linger se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada. Sus manos, extendidas en un gesto de súplica, cayeron lentamente a sus costados. No lloró. No gritó. Simplemente, con una determinación que dolía ver, volvió a arrodillarse en el suelo. Lingu Busuan, que había sido testigo de toda la escena, se acercó con cautela. Miró la puerta cerrada, luego a la joven arrodillada, y una expresión de incomodidad cruzó su rostro. Hermana, comenzó, rascándose la nuca. Hay más peces en el mar. Si él no quiere verte, ¿por qué empeñarse en un solo árbol? Valórate un poco más. Linger no respondió. Sus ojos permanecían fijos en la madera. Oye, ni siquiera puedes abrir para mirar a Linger una vez, insistió Lingu Busuan, alzando la voz hacia la puerta. No hubo respuesta. Suspiró, derrotado. Olvídalo. Es muy guapa, pero una lástima que sea ciega. Se ajustó la túnica, lanzando una última mirada de admiración a la arrodillada. Yo, Lingu Busuan, soy tan apuesto y elegante, y ella ni me nota. Negando con la cabeza, se alejó del pico Bailan. Cambio de escena. Claro de entrenamiento, pico Chixia. Ongling ejecutaba su rutina de espada con una concentración feroz. Cada movimiento era preciso, letal, casi hipnótico. El aire silbaba a su alrededor. Perdí, dijo una voz a sus espaldas. Ella no se detuvo.
Te lo dije, no podías derrotarlo, respondió, su espada trazando un arco perfecto. Lingu Busuan se dejó caer en una roca cercana, todavía adolorido. Aunque no es mal tipo. No es tan terrible como decías. Ongling detuvo su movimiento. Giró lentamente la cabeza. Ja. Será amable con los hombres, pero con las mujeres es otra historia. ¿Tanto lo conoces?, preguntó él, genuinamente curioso. Ella no respondió de inmediato. Su mirada se perdió por un instante. Bueno, continuó Lingu Busuan, hace un momento vi a una chica arrodillada frente a su puerta, pero él se negó a salir. La espada de Ongling se detuvo a medio camino. ¿Una chica?, preguntó, su voz un tono más aguda de lo que pretendía. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Lingu Busuan se encogió de hombros. Era hermosa. Dijo que se llamaba Linger. El silencio cayó sobre el claro como un telón. Chuling ha regresado. El pensamiento atravesó la mente de Ongling como un rayo. ¿Qué voy a hacer ahora? Apretó la empuñadura de su espada. No, no puedo tener celos. Yo no soy de las que se ponen celosas. ¡Qué ridículo! ¿Cómo podría tener celos por culpa de Lu Ye? No me digas, exclamó Lingu Busuan, saltando de su roca. ¿Ella también es mujer de Lu Ye? Entonces no me culpen por no ser un caballero. Cruzó los brazos, indignado. Ongling no respondió. Sus pensamientos eran un torbellino. Hermana menor, la voz de Lingu Busuan la sacó de su ensimismamiento. Ya cumplí mi promesa de desafiar a Lu Ye, ahora te toca entrenar conmigo. Pero si no lograste vencerlo, replicó ella, distraída. No me importa. Desafié a ese tipo solo por ti, así que, tienes que hacerte responsable, insistió él, con terquedad infantil. Ella lo miró. Una chispa roja brilló en sus ojos. Está bien. Es hora de que pierdas toda esperanza, dijo, y su voz había adquirido una frialdad repentina. Y no pienses que seré tan blanda como Lu Ye. Lingu Busuan palideció. Media hora después, sus gritos resonaban en todo el pico Chixia. ¡Ah! Hermana, más despacio. Un golpe seco. ¡Auch! ¿Por qué tan violenta? Otro impacto. Ya, me rindo. Me rindo. Ongling se apartó, sacudiéndose las manos y acomodándose el cabello con una elegancia que contrastaba grotescamente con el bulto gimiente a sus pies. No vuelvas a interrumpir mi cultivo. Vete ya. Lingu Busuan yacía en el suelo, con el rostro amoratado y la ropa hecha jirones. Lagrimeaba sin disimulo. ¿Acaso todos en el pico bailan son monstruos?, gimió. ¿Por qué cada uno es más despiadado que el anterior? Juro que volveré. Se arrastró fuera del claro, murmurando insultos entre hipidos. Ongling ni siquiera lo vio irse. Su mente ya estaba en otra parte. ¿Por qué habrá vuelto Chuling?, se preguntó, los dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su manga. ¿Qué está haciendo aquí? La respuesta llegó antes de que terminara de formular la pregunta. Tengo que ir a verla. Miró hacia la dirección del pico Bailan. ¿Castigada? Al diablo con el castigo. Y echó a correr. De vuelta en el pico Bailan. Hermano, fue culpa de Linger, perdónala, susurraba una voz rota. Linger, aún arrodillada, se había ido arrastrando lentamente por el suelo hasta quedar pegada a la puerta. Sus dedos temblorosos acariciaban la madera fría. Hermano mayor, murmuró. Tomó aliento. Con un movimiento decidido, deslizó la puerta. El hermano mayor ha desaparecido, dijo, su voz un eco vacío en la habitación silenciosa. La cabaña estaba completamente vacía. Lu Ye se había ido. Linger se quedó allí, de rodillas en el umbral, mirando la nada. Pico Bailan. Hon Lin llegó corriendo, el rostro encendido por la carrera y la indignación. Se detuvo frente a la figura arrodillada de Chulinger, que permanecía inmóvil como una estatua de piedra frente a la puerta vacía. Lu Ye ya ni siquiera está aquí. ¿Por qué sigues arrodillada?, preguntó, con la voz entrecortada por la respiración y la molestia. Linger volvió lentamente la cabeza. Sus ojos, enrojecidos y vidriosos, encontraron los de Hon Ling. Aunque el joven amo no esté en casa, seguiré así hasta que regrese, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si las arrancara de lo más profundo de su ser.
Las lágrimas, silenciosas, trazaban surcos en sus mejillas. A Hon Ling le hirvió la sangre. Se acercó con paso firme y le sujetó el brazo, tirando con fuerza. Deja de humillarte. Levántate. Como cultivadoras tenemos dignidad, ¿por qué demonios tendrías que arrodillarte ante él? Ling Her apartó suavemente la mano de Hon Ling, negando con la cabeza. Hermana Hon Ling, me equivoqué. Le di al joven amo el veneno del cadáver celestial. Este es el castigo que merezco. Chuling, eso ya es cosa del pasado. La voz serena de la maestra Bai llegó desde atrás. Se acercaba con paso lento, su expresión mezcla de compasión y gravedad. Ahora todo empieza de cero, no tienes por qué culparte más. No es cierto. La voz de Ling Her se rompió en un sollozo. No lo entiendes. El veneno del cadáver celestial no se puede purgar. Permanecerá en su cuerpo para siempre. No existe cura. El impacto de sus palabras cayó como un mazazo sobre Hon Ling y la maestra Bai. Ambas se quedaron petrificadas. ¿Quieres decir, balbuceó Hon Ling, el color abandonando su rostro, que ese veneno regresó con Luye? Ling Her asintió, un movimiento apenas perceptible, mientras nuevas lágrimas rodaban por sus mejillas. La maestra Bai llevó una mano a sus labios, los ojos muy abiertos. Entonces, la píldora del retorno al origen de grado perfecto. No necesitó terminar la frase. Así que Luye no se llevó la píldora por egoísmo, murmuró la maestra Bai, la comprensión golpeándola como una ola. Fue porque el veneno brotó y consumió la mitad de sus fuerzas. Ling Her, de rodillas en el suelo, lloraba en silencio, su cuerpo sacudido por espasmos contenidos. Hon Ling sintió que las piernas le flaqueaban. Cayó de rodillas junto a Ling Her, y por primera vez en mucho tiempo, sus propios ojos se humedecieron. Hermana mayor, lo siento tanto, susurró, la voz quebrada. La maestra Bai alzó la vista al cielo, como si buscara respuestas entre las nubes que se deslizaban perezosas. ¿Será que todas te juzgamos mal? Luye, ¿dónde diablos estás? Montaña trasera de la secta Dadao. En una cueva apartada, oculta entre la vegetación y las rocas, Luye observaba la escena en una pantalla holográfica flotante. Su expresión era impasible, pero sus ojos delataban una tormenta contenida. «Deep. Maestro, todas están esperando que regrese», comentó el sistema. Luye apartó la mirada de la pantalla. «Déjalas. Este lugar es más tranquilo. Cultivaré aquí mismo». Hizo una pausa, y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Ya me quedó claro, las mujeres, sin excepción, no son más que piedras en mi camino hacia el gran Dao. Deep. Maestro, ¿cuánto tiempo planea quedarse aquí? Hasta que alcance el nivel 13 del reino del núcleo de esencia antes de que empiece el torneo de discípulos en septiembre, respondió, cerrando los ojos para concentrarse. 3 meses después. Por orden superior. Que los líderes de cada pico traigan a los discípulos de la generación 92 a la plaza Dadao. La voz resonó en todos los rincones de la secta, rebotando en los picos y valles. Uno tras otro, los cultivadores montaron en sus espadas voladoras, surcando el cielo en elegantes formaciones hacia la gran plaza donde se celebraría la competencia. En marcha, Pico Bailan. Las discípulas del Pico Bailan comenzaron a moverse, pero de repente se detuvieron. ¡Alto! Luye, que volaba en su espada voladora delante del grupo, volteó la cabeza. Detrás de él, 3 mujeres lo miraban con expresiones que iban desde la súplica hasta la desesperación, Yue Hon Ling, Chu Ling Her y Bai Kuyulan. «Joven amo», gritó Ling Her, dando un paso al frente. «Hermano mayor, perdóneme», exclamó Hon Ling, su voz resonando en la plaza. «Joven amo, lo siento mucho», añadió Ling Her, uniendo su voz al coro de disculpas. «Esposo», se le escapó a la maestra Bai en voz alta. Se sonrojó violentamente y corrigió al instante, digo. «Luye, espera un momento». El murmullo que recorrió la multitud fue inmediato. «¿Pero qué está pasando?», exclamó un cultivador cercano. 2 bellezas supremas disculpándose con el mismo hombre al mismo tiempo. «Esto es indignante», añadió otro. «¿Cómo nos deja esto a nosotros, los que rogamos por atención?» Luye, visiblemente molesto, les lanzó una mirada cortante. «Lárguense». El silencio cayó sobre la plaza. Luego, una nueva oleada de murmullos. «¡Qué crack! Es un ídolo. Les acaba de decir»,
lárguense, a las 3 diosas. Un héroe. El ejemplo a seguir de nuestra estirpe. Maestro, acepte nuestro respeto, dijeron varios cultivadores, inclinándose en dirección a Lu Ye con admiración. Hon Ling, con el rostro encendido por la vergüenza y algo más, dijo en voz baja, si dices que nos larguemos, nos largamos. Pero no se movió. Ay, estoy agotada, suspiró la maestra Bai, llevándose una mano a la frente. Joven amo, yo, tartamudeó Linger, extendiendo una mano hacia él mientras se alejaba. Lu Ye no miró atrás. Plaza Dadao, zona de la competencia. La gran plaza estaba abarrotada de cultivadores. Las gradas, los techos de los edificios cercanos, incluso los árboles centenarios estaban ocupados por discípulos ansiosos por presenciar el torneo. Silencio. Todos a sus puestos. Démosle la bienvenida al vicesoberano para su discurso. Una figura imponente ascendió a la plataforma principal. El vicesoberano de la secta, con sus ropas ceremoniales y su expresión grave, comenzó a hablar. El gran Dao es inmenso, la humanidad es resplandeciente, el cielo tiene 4 estaciones. Lu Ye, desde un rincón apartado de la multitud, bostezó abiertamente. ¡Qué fastidio! Iba el mismo discurso pretencioso de mi vida pasada. Debí haber llegado más tarde, murmuró, apoyando la cabeza en una mano. El hombre tiene su ética, los fantasmas sus engaños, y los monstruos andan sueltos, continuó el vicesoberano, imperturbable. El torneo será por eliminación directa. Todos deben dar su máximo esfuerzo. No se permiten cobardes. La multitud rugió con aprobación. Declaro oficialmente inaugurado el 90º torneo de discípulos de la secta. Plataforma de combate. Hon Ling ascendió a la plataforma con la cabeza alta. Mientras se colocaba en posición, sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrar una figura familiar. Hermano mayor, ni siquiera me vas a mirar, murmuró para sí misma. Su oponente, un cultivador de aspecto confiado, no tuvo tiempo ni de desenfundar bien su espada. Hon Ling se movió como un rayo y una patada bien colocada lo envió fuera de la plataforma. Ganadora, Yue Hon Ling. Siguiente combate. Siguiente en la plataforma, Chu Ling. Un nuevo rumor recorrió la multitud cuando Linger ascendió a la plataforma. Su belleza era innegable, pero lo que llamaba la atención era la dirección de su mirada, fija en un punto entre el público, donde Lu Ye permanecía impasible. Joven amo, ya voy. Me he unido a la secta Dadao por usted, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que quienes estaban cerca la escucharan. No puedo creerlo. Una mujer tan hermosa y es una simpatizante, desesperada, murmuró un cultivador. ¡Qué desperdicio de belleza!, añadió otro. Es trágico, simplemente lamentable, coincidieron varios. Su oponente, una joven cultivadora de mirada intensa, subió a la plataforma con el ceño fruncido. Sin esperar a que comenzara el combate, señaló a Linger con el dedo. Hermana menor, ese tipo te ha humillado. ¿Por qué sigues pegada a él? Estás dejando por los suelos el honor de las cultivadoras. Linger inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Gracias por tu preocupación, hermana, pero lo hago por voluntad propia. Para mí, el joven amo es más importante que el mismísimo camino de la espada. La otra cultivadora enrojeció de ira. ¿Qué clase de tontería es esa? Hoy mismo te daré una lección para que despiertes. La joven cultivadora se lanzó al ataque con furia desatada, su espada brillando con energía asesina. Desde las gradas, los espectadores coreaban con entusiasmo. Despiértala de un golpe. Eso es. Haz que reaccione a golpes. Enséñale lo que es el honor de las cultivadoras. Entre el público, la curandera Yulan observaba la escena con una ceja arqueada. Su mirada viajó desde la combatiente Linger hasta la figura impasible de Lu Ye, que permanecía apartado de la multitud. Ese tal Lu Ye es algo apuesto, pero en nuestra secta Dadao hay al menos 10 tipos más guapos que él, pensó, cruzando los brazos. No entiendo cómo tiene a esta jovencita tan embelesada. Es un verdadero misterio. Sobre la plataforma, la oponente de Linger continuaba su ofensiva sin piedad. Hermana menor, si no reaccionas ahora, no culpes a tu hermana mayor por no ser amable contigo. Espada tras espada, los ataques llovían sobre Linger, que se limitaba a esquivar y bloquear, sin contraatacar. Pero algo cambió en su expresión cuando escuchó los insultos dirigidos a Lu Ye entre la multitud. Insultan al joven amo.
Sus ojos, antes apagados por la culpa, se encendieron con una chispa peligrosa. La energía comenzó a acumularse en su espada, primero un tenue resplandor, luego una luz cegadora. Su oponente, que se preparaba para otro ataque, se encontró de repente retrocediendo, defendiéndose de una lluvia de golpes precisos y poderosos. Ting. 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 Cada impacto hacía retroceder a la agresora un paso. Sus brazos entumecían, su defensa se resquebrajaba. En un movimiento final, Linger giró sobre sí misma y su espada trazó un arco perfecto que terminó apoyada suavemente contra el cuello de su oponente. La joven cultivadora palideció. El sudor frío recorría su nuca mientras la hoja brillaba a centímetros de su yugular. Gracias por su preocupación, hermana, dijo Linger con una calma aterradora. Ganadora, Chuling, del pico Bailan. Linger guardó su espada e inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por el combate. Luego, sin prestar más atención a su oponente derrotada, sus ojos buscaron desesperadamente entre la multitud. Allí estaba. Su silueta inconfundible. Joven maestro, gané, exclamó con una sonrisa radiante, alzando la mano en un saludo esperanzado. Lu Ye ni siquiera giró la cabeza. Los murmullos masculinos no se hicieron esperar. ¡Qué tipo tan despreciable! No tiene ni un poco de consideración por las damas. Una mujer tan hermosa le dedica la victoria y él la ignora. Lu Ye, imperturbable, caminó hacia la arena de combate. Próximo encuentro, Lu Ye contra He Win. Sobre la plataforma, su oponente lo esperaba con la espada desenvainada y una expresión de determinación feroz. La multitud, especialmente los hombres, estalló en arengas. ¡Ánimo, He Win! Derrota a Lu Ye. Tienes que darle una buena paliza. Haz que todas las hermanas vean que Lu Ye no es más que un bueno para nada. He Win, pensó Lu Ye, evaluando a su rival con una mirada rápida y desdeñosa. Ese nombre no me suena de nada. Hoy te daré el escarmiento que todos desean darte, rugió He Win, lanzándose al ataque con su espada brillando. Lu Ye no se movió. Esperó. Un segundo. Otro. En el último instante, cuando la hoja estaba a punto de alcanzar su pecho, su puño se encendió con un resplandor rojo sangre. El impacto fue devastador. ¡Crash! La espada del oponente se hizo añicos en 1000 fragmentos que volaron por los aires. He Win retrocedió tambaleándose, sus manos vacías temblando, la expresión de furia reemplazada por un terror absoluto. Gracias por el combate, dijo Lu Ye con indiferencia, sin siquiera mirar a su derrotado rival mientras se retiraba de la plataforma. Desde las gradas de autoridades, varias voces comentaban. En esta generación realmente han aparecido brotes muy prometedores. Así es, especialmente los del pico Bailan, es exagerado. Una es Yeongling, otra Chuling y el otro Lu Ye. No esperaba que la hermana Bai no solo fuera buena cultivando, sino también enseñando a sus discípulos. Uno de los ancianos, sin embargo, añadió con preocupación, son excelentes, sí, pero sus emociones son demasiado intensas. Si esas dos chicas se enfrentan a Lu Ye, dudo que tengan cabeza para pelear. Incluso la hermana Bai está. Esto es inaudito. El vicesoberano, que observaba desde su sitial, negó con la cabeza. Si esto sigue así, temo que nuestra secta Dadao se convierta en una secta de cultivo dual. Resultados de la segunda ronda. Chuling, avanza. Yeongling, avanza. Lu Ye, avanza. Resultados de la tercera ronda. Chuling, avanza. Yeongling, avanza. Siguiente combate, Lu Ye, del pico Bailan, contra Li Hyumin, del pico Wendao. El nuevo oponente de Lu Ye subió a la plataforma con una sonrisa confiada. Con un gesto dramático, invocó múltiples capas de energía púrpura que formaron escudos a su alrededor. Este es el escudo del espíritu tortuga, su defensa es impenetrable, declaró con orgullo. Lu Ye ni siquiera respondió. Simplemente corrió hacia adelante. ¡Pum! Un solo puñetazo. Los escudos, uno tras otro, estallaron como burbujas de jabón. Li Hyumin cayó al suelo, pálido como la muerte, levantando las manos en señal de rendición antes de que Lu Ye siquiera se acercara. Siguiente combate. Ongling subió a la arena con paso firme, pero sus ojos delataban nerviosismo. Frente a ella, Lu Ye esperaba con esa expresión impasible que tanto odiaba. Sé que no puedo ganarte, dijo,
llevándose una mano instintivamente a la mejilla, pero quedamos en una cosa, en la cara no. Lu Ye esbozó una sonrisa malvada. Gracias por recordármelo. ¡Pum! Su puño impactó directamente en el rostro de Ongling, que salió volando por los aires antes de estrellarse contra el borde de la plataforma. ¡Tú!, gritó ella, incorporándose con furia, una mano en la mejilla ya amoratada. Dije que en la cara no. Entonces, por favor, ilústreme, hermana menor, respondió Lu Ye con un tono burlón. Ongling apretó los dientes. La energía dorada comenzó a acumularse a su alrededor, girando en torbellinos cada vez más intensos. Puño divino impávido, rugió, lanzando un golpe cargado de poder que se materializó en un puño gigante de energía dorada dirigiéndose hacia Lu Ye. Lu Ye, con una calma exasperante, acumuló su propia energía. Roja, violenta, hambrienta. Imitando la misma técnica, lanzó su propio puño. Las dos energías colisionaron en el centro de la plataforma. Por un momento, parecieron igualadas. Luego, el puño rojo devoró al dorado y continuó su camino, impactando de lleno en Ongling, que salió despedida nuevamente. ¡Ag!, gimió desde el suelo. GF. ¡Ah! Lu Ye caminó lentamente hacia ella, su sombra cubriéndola. Los murmullos entre el público crecían. Vaya, ¿será que a Lu Ye no le gustan las mujeres? Si ese es el caso, Lu Ye es digno de lástima. ¿Acaso lo habremos malinterpretado? Un chico solo por el mundo debe saber protegerse muy bien. Maldito hermano mayor. Esto no se queda así, protestó Ongling desde el suelo, pero sin fuerzas para levantarse. Quinta ronda. Comiencen. Lu Ye contra Lingu Busuan. El joven subió a la plataforma con una expresión seria. He corregido mis debilidades, pero parece que todavía no soy rival para ti, admitió con honestidad. Lu Ye asintió. Conocer la vergüenza para ganar valor y mejorar constantemente, ese es el verdadero camino del cultivo. Lingu Busuan lo estudió por un momento. ¿No pareces alguien irracional, entonces por qué eres tan rudo con tus propias hermanas menores? No necesitas saber eso. Solo limítate a atacar, respondió Lu Ye con una sonrisa malvada, haciendo un gesto con la mano para que se lanzara. La provocación surtió efecto. Lingu Busuan apretó los dientes y se lanzó al ataque, su espada brillando con energía dorada, decidido a hacer pagar a Lu Ye por su arrogancia.